Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación. En los próximos minutos le daremos cuenta de las resoluciones más importantes aprobadas en el Pleno y las salas de la Suprema Corte y en el Tribunal Electoral, además de algunas actividades destacadas en las distintas instancias del Poder Judicial. Soy Citlali Pérez y saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte descartó que publicar el patrimonio de ingenieros militares ponga en riesgo la seguridad nacional. El Pleno de Ministros invalidó con efectos generales disposiciones del Código Civil de Tabasco que restringían el acceso a la gestación asistida. La primera sala de la Corte estableció que el plazo para interponer el amparo contra una orden de aprehensión es de 15 días. La ministra presidenta Norma Lucía Piña aseguró que el reto de la judicatura es garantizar el acceso a la justicia y la paz social. El Pleno resolvió un recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley de Transparencia. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte confirmó la resolución del INAI que ordena a la Secretaría de la Función Pública entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares residentes de obra del aeropuerto Felipe Ángeles. Esto al resolver un recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Alegaba, entre otros temas, que entregar la información revelaría datos que podrían ser aprovechados por la delincuencia organizada para conocer la capacidad de reacción del Estado mexicano. Ninguno de los documentos públicos ofrecidos acredita que entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de interés de 23 ingenieros militares residentes de obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles afecte la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional o revele datos que puedan ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado mexicano. Se dispuso que se entregara la información que corresponde a ingenieros militares responsables de obra y no respecto de la operatividad, estructura, seguridad y logística de un aeropuerto. La información que se ha solicitado no se habrá de dar de modo irrestricto. Nos dimos a la tarea de hacer una consulta a las declaraciones patrimoniales de distintos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso la del propio general secretario. Y están ahí a disposición de cualquier persona, desde luego versiones públicas, salvaguardando los datos personales. De esta forma, el Pleno de la Corte determinó que el recurso de revisión en materia de seguridad nacional era infundado y confirmó la resolución del INAI. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Esta semana, el Pleno de la Corte también expulsó del Sistema Normativo de Oaxaca disposiciones sobre la venta, distribución y uso de envases de PET y unicel de un solo uso. Lo hizo al resolver una declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por la segunda sala de la Corte. El Congreso oaxaqueño no había modificado las normas correspondientes. Los estados sí tienen competencia, aún en residuos sólidos urbanos, que es su principal competencia, pero en los de manejo especial, la legislación general, que es distribuidora de competencias por tratarse de facultades concurrentes, otorgó esta facultad a la Federación. En otro asunto, declaró inconstitucional diversos artículos de la Ley Ganadera de Veracruz, pues el Congreso local invadió facultades de la Federación en materia de salubridad, con un modelo de verificación y movilidad de ganado. Respecto a la facultad de creación e instauración de puntos de verificación estatal, se destaca que es la Federación la que tiene competencia en esta materia. Se aprecia que los preceptos se relacionan directa e explícitamente con la materia de sanidad animal.
El martes, el Pleno declaró la invalidez general de porciones de artículos del Código Civil de Tabasco que regulaban aspectos del contrato de gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler. El plazo de 90 días concedido al Congreso del Estado de Tabasco transcurrió del 5 de septiembre de 2022 al 27 de febrero de 2023, sin que a la fecha se haya reformado o derogado dicho precepto, por lo que subsiste el problema de inconstitucionalidad. Por su parte, la primera sala definió cuál es el plazo para interponer el juicio de amparo en contra de una orden de aprehensión. La primera sala de la Corte estableció como criterio jurisprudencial que la demanda de amparo contra una orden de aprehensión se debe promover dentro del término de 15 días. Al resolver una contradicción de criterios, la sala detalló que la orden de aprehensión surge en la primera etapa del procedimiento penal, en la cual la autoridad judicial, cuando se le solicita dicha orden, corrobora que se cumplan los requisitos correspondientes y tras verificarlos, la concede. Es por ello, explicó la sala, que la orden no se emite injustificadamente ni de manera aislada, pues resulta de actuaciones previstas en la ley y desarrolladas por las autoridades competentes. Con esos argumentos, la primera sala determinó que la demanda de amparo en contra de una orden de aprehensión está sujeta al término genérico de 15 días previsto en la ley de amparo, pues se trata de un acto que tiene lugar dentro del procedimiento penal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández reconoció que en México, como en otras partes del mundo, el reto es la permanencia de los estados constitucionales y democráticos. Durante el encuentro que sostuvo con personas juzgadoras en Mérida, Yucatán, advirtió que los poderes judiciales enfrentan el desafío de garantizar que los conflictos sociales se resuelvan por los principios que guían la razón y los derechos humanos, nunca por la fuerza o por la discordia dirigida. Indicó que los casi 50,000 trabajadores del Poder Judicial tienen la responsabilidad de construir y definir día a día a nuestro instituto, mediante la resolución de conflictos con apego a derecho y respeto a la dignidad de las personas, garantizando el acceso a la justicia y la paz social. Y en este encuentro, la ministra presidenta estuvo acompañada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que la comunicación y la cercanía son elementos indispensables para el correcto funcionamiento del Poder Judicial Federal. Indicó que ello permite conocer sus inquietudes y requerimientos de primera mano, de entender mejor sus necesidades, reconocer sus méritos y compromiso. Es para mí motivo de gran alegría venir a Yucatán, en donde fui juez de distrito, magistrado de circuito, y advertir que el espíritu de solidaridad, de camaradería, de compromiso, los amigos, los nuevos valores, quienes hoy encarnan nuestro Poder Judicial, siempre tienen la misma mística, servir a la población. Y en más información, durante una cátedra en Coahuila, la ministra Margarita Ríos Farjat destacó la manera en que las resoluciones del máximo tribunal tienen un impacto directo en beneficio de la sociedad. Del análisis de las sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden emanar lineamientos y protocolos que podrían incidir en la creación de una mejor sociedad. Así lo señaló la ministra Ana Margarita Ríos Farjat durante la inauguración de la Cátedra en Derechos Humanos que lleva su nombre y que se realizará en la Universidad Autónoma de Coahuila. Las sentencias de la Corte no nada más resuelven casos particulares, y aquí me quiero centrar mucho en las sentencias de la sala, de la primera sala, que es donde vemos principalmente amparo y las problemáticas más vivenciales de la gente, ¿no? Y de donde pueden emanar bien atendidas, lineamientos, protocolos, mejores formas de hacer que implementadas desde diferentes facultades, comunicación, trabajo social, economía, por supuesto derecho, ciencias políticas, contabilidad, hasta medicina, bien analizadas por las diferentes facultades, de verdad me parece a mí que van a incidir en una mejor sociedad. Explicó que a través de los litigios se logran corregir las deficiencias de un sistema general conformado por leyes, instituciones y voluntades políticas para que las personas puedan hacer uso en plenitud de sus derechos y beneficiar también a otras con empatía.
Por eso estoy cierta de que en la medida de que esas decisiones se conozcan, se difundan, se las apropie la sociedad, vamos a tener una mejor sociedad, porque se trata de expandir justamente el cómo sí de las cosas, el cómo sí de lograr que mi vecino, que mi alumno, que mi maestro, que mi médico, que mi paciente, que mi conciudadano, que mi vecino tengan un potencial de plenitud en su vida. La ministra agradeció el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila para concretar esta cátedra en Derechos Humanos, en la que se analizarán sentencias relacionadas con grupos en situación de vulnerabilidad, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes y temas de género y derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Momento de una pausa, en un momento regresamos. Al regresar, con el fin de fortalecer sus contenidos, Justicia TV firma convenio de colaboración con Zoom de Colombia. Gracias por continuar en Semanario Judicial, y Justicia TV colaborará con el canal colombiano Zoom y con televisoras de América Latina para compartir contenido y experiencias técnicas. La firma de convenio de colaboración entre el canal del Poder Judicial de la Federación y el canal Zoom de Colombia facilitará el intercambio programático, la disponibilidad para evaluar proyectos de coproducción televisiva y también la mutua asesoría técnica. Ahora también podremos ver desde la mirada de los colombianos el papel que tuvo el Poder Judicial en la defensa de la República y la democracia en Colombia en momentos difíciles, y esperamos que nuestras producciones también les muestre el valor enorme del trabajo del Poder Judicial de México allá a nuestros hermanos colombianos. Que se abre el espectro de participación, el espectro para generar contenidos temáticos asociados al tema de la legislación, al tema de lo judicial, buscando combinar contenidos de naturaleza tanto mexicana como colombiana y latinoamericana, y una oportunidad para nuestros jóvenes creativos. Entre los proyectos que se consolidarán a mediano plazo, el director de Justicia TV, Ernesto Velázquez, destacó un acuerdo entre el canal del Poder Judicial de la Federación con la red de televisoras de América Latina. Y va a permitir que nos sumemos a una red de más de 50 televisoras de América Latina que hacen precisamente esto, una alianza para el intercambio programático, para compartir experiencias técnicas, para detonar proyectos de coproducción televisiva. Mientras que el gerente del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia, Germán Pérez Rodríguez, adelantó la firma de un convenio entre la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano con Justicia TV. Para hacer contenidos que estén asociados a la historia, al devenir del Poder Judicial en México y en el pasado, de hace 20 años, 30 años, cómo era, cómo se comportaban. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Sin duda un muy importante proyecto, y con el fin de promover el respeto a sus derechos, la Suprema Corte y la Defensoría Pública llevaron a cabo el Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad. La atención a personas en situación de vulnerabilidad es uno de los pilares de trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y del Poder Judicial en general, destacó la directora del IFDP, magistrada Taisia Cruz Parcero. Se erige como un garante del derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad, impulsando un nuevo paradigma de atención a la discapacidad bajo el modelo social, eliminando barreras a fin de que puedan ejercer de manera plena sus derechos, en particular el de acceso a la justicia, tal como lo establecen las líneas generales de trabajo de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La directora general lo dijo al inaugurar el Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad organizado por la Suprema Corte y la Defensoría Pública. El objetivo del encuentro es fortalecer las capacidades institucionales del Poder Judicial de la Federación para promover y defender los derechos de las personas con discapacidad. Para el máximo tribunal del país, la Defensoría Pública es un garante en el acceso a la justicia de personas con discapacidad.
Para la Suprema Corte, pues está clarísimo que ustedes son las personas actoras clave en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En el encuentro participan personas asesoras jurídicas especializadas en el tema, académicas y organizaciones nacionales e internacionales en derechos humanos que atienden el tema. Canal del Poder Judicial de la Federación, Elsa González. Y el segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito determinó que el procedimiento para otorgar las medidas de protección al momento de la comparecencia de la denunciante se rigen por un estándar probatorio mínimo al tratarse de un procedimiento sumarísimo, pues la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia debe interpretarse desde la perspectiva de género, considerando la situación de vulnerabilidad y violencia que padece la víctima, por lo que no es necesario que los supuestos hechos de violencia que se le imputan al presunto agresor se demuestren plenamente, ya que con su celeridad se salvaguarda un bien superior, es decir, se busca prevenir, interrumpir o impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que involucre violencia contra la mujer. Y en más noticias, durante un foro, el ministro Javier Lainez Potisek señaló que se debe fortalecer al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles ante una eventual reforma en la materia. El Poder Judicial de la Federación está atento a una posible reforma para fortalecer el desarrollo comercial y económico del país. Así lo señaló el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, al participar en el foro, la importancia de la actuación de los especialistas de concursos mercantiles bajo la perspectiva de una reforma a la ley de concursos mercantiles. La ministra presidenta, Norma Piña, además, fue la única de los candidatos a la presidencia de la Corte que en sus líneas generales del Plan de Desarrollo Institucional estableció la importancia de fortalecer el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, y creo que deberíamos aprovechar que tuvo al menos, volteó a ver el instituto, y creo que deberíamos aprovechar eso para este tipo de foros de reflexión en el marco de una eventual reforma. A 23 años de la promulgación de la Ley de Concursos Mercantiles, añadió, puede afirmarse que contribuyó a tener un mecanismo ordenado para preservar las empresas, a sus empleados y contar con procedimientos ágiles. Edgar Manuel Bonilla del Ángel, director general del IFECOM, inauguró el foro que se llevó a cabo en el edificio sede Revolución. Heriberto Ochoa Tirado, Canal del Poder Judicial de la Federación. El segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito determinó que no es indispensable la demostración del vínculo biológico mediante la prueba pericial en genética para establecer la filiación de un infante nacido bajo la técnica de reproducción asistida, ello en atención al interés superior de la niñez, con base en el cual se busca tutelar el derecho a la identidad del que gozan niñas y niños, así como el derecho a la reproducción asistida que tienen las parejas del mismo sexo. Y especialistas analizaron la funcionalidad del mecanismo de respuesta rápida del TEMEC para resolver disputas laborales. El mecanismo laboral de respuesta rápida previsto en el TEMEC para evitar que las empresas violen los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores se está utilizando y ha dado resultados. Así lo señaló la jueza de distrito Gabriela Zambrano al participar en la última sesión del Seminario de Derecho Colectivo que organizó el Consejo de la Judicatura Federal. Explicó que este mecanismo se puede activar en nuestro país cuando se detecta que una empresa considerada prioritaria para el intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá ha denegado derechos a sus trabajadores independientemente de si hay o no un fallo judicial. El hecho de que hasta hoy pues sea un mecanismo que ha sido utilizado, eso no lo podemos negar, que ha sido utilizado y que también ha tenido resultados. Resaltó que en caso de que el Estado que es demandado se niegue a realizar una revisión en torno a la presunta violación a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, se puede iniciar un panel laboral de respuesta rápida que podría imponer sanciones. Y entre las sanciones, bueno, está la suspensión del tratamiento arancelario preferencial a las empresas, a las unidades económicas,
la imposición de sanciones sobre las mercancías manufacturadas, y esto dependiendo ya de si es una actitud reiterada por parte de la unidad económica, bueno, puede llegarse al caso de ya denegar la entrada de esas mercancías. Expertos en temas laborales alertaron que se ha intentado utilizar en exceso este mecanismo laboral de respuesta rápida. Algunos compañeros abogados piensan que cualquier centro de trabajo es una instalación cubierta, y eso ha hecho que hemos recibido o visto públicamente denuncias de algunas organizaciones, por ejemplo de organismos públicos descentralizados, que pretenden que se lleve a cabo la investigación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En el Semanario Judicial se publicaron 42 criterios de la Suprema Corte, plenos regionales y tribunales colegiados. En el caso de la primera sala se difundieron 10 jurisprudencias y 2 tesis aisladas. 6 de las 10 jurisprudencias llevan por rubro daño moral y establecen los lineamientos para su cuantificación, elementos para evaluar el grado de responsabilidad, pero además descarta establecer un valor porcentual determinado y que pueda limitarse a la que corresponde al daño patrimonial. La primera sala también publica jurisprudencias sobre reparación del daño patrimonial, 2 en materia de alimentos, en las que fija cómo debe calcularse la pensión, y una más en la que define cómo debe computarse la prisión preventiva o arresto domiciliario en abono de la pena impuesta. Además, dio a conocer 2 tesis que se relacionan con la querella en el caso de personas con discapacidad, misma que puede ser presentada por ellos mismos o a través de los apoyos que requieran. De la segunda sala se publicaron 3 jurisprudencias en las que define a qué órgano corresponde resolver una contradicción de criterios. Una más en la que determina qué es competencia federal en materia laboral. Conocer de los asuntos en los que se reclama la devolución del saldo de la cuenta individual y ser reconocido como beneficiario de un trabajador fallecido. Y un criterio en el que fija el plazo para interponer el recurso de revisión fiscal. De plenos regionales se publicaron 5 jurisprudencias y 2 tesis aisladas, y de tribunales colegiados 3 jurisprudencias y 17 tesis aisladas que abordan diversas temáticas en materia penal, laboral, civil, familiar y fiscal, entre otros temas. Es tiempo de ir a un nuevo corte, no se vaya, ya regresamos. Más adelante, el Tribunal Electoral valida acuerdo del INE que autoriza la construcción del Frente Amplio por México. Qué bueno que continúa con nosotros, le tenemos más noticias. La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con el llamado Frente Amplio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del INE sobre el registro del convenio presentado por el PRI, PAN y PRD para la construcción del Frente Amplio por México rumbo a la elección presidencial del próximo año. Por unanimidad, los magistrados desestimaron las denuncias presentadas por Morena y el Partido del Trabajo, quienes argumentaron que dicho convenio es contrario a la norma constitucional y legal. La Sala Superior determinó que los partidos políticos que integran el Frente solo pueden difundir mensajes genéricos al utilizar los tiempos de radio y televisión sin que puedan promocionar su proceso de selección o posicionar a las personas aspirantes a la presidencia. Además, estableció que no hay base legal para que los aspirantes deban separarse de sus cargos, como lo solicitaron los partidos que interpusieron las demandas. En recurso de apelación 166 y 172, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos. Segundo, se confirma en la materia de impugnación la resolución controvertida. En otros asuntos, la Sala Superior confirmó que el PRD y PRI deben retirar la propaganda masiva que incumple con los lineamientos que emitió el INE por acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral para regular y fiscalizar los procesos partidistas de construcción de liderazgos políticos rumbo a la elección presidencial del próximo año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, reprobó que el presidente de la República ha aumentado los ataques en contra de personas juzgadoras federales, abogados y fiscales autónomos de los estados por el ejercicio de su labor. Señaló que estas acciones nulifican la división de poderes, atentan contra la soberanía de los estados e interfieren indebidamente con la independencia judicial y con el libre ejercicio de estas profesiones. Y antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, este lunes siga por esta señal la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión, entre otros temas, tiene previsto resolver 2 recursos de revisión en materia de seguridad nacional. Recursos promovidos por el Ejecutivo Federal en contra de 2 resoluciones del INAI en las que ordena entregar versiones públicas de los contratos para adquirir las vacunas contra el COVID-19 con las farmacéuticas AstraZeneca, Serum, Pfizer, BioNTech, CanSino, Sinovac y Sputnik. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Citlali Pérez Flores. Gracias por su atención. Hasta pronto.